Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Sean bienvenidos, hermanos. Pues vamos a iniciar esta noche. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo los días martes, viernes y domingos. Martes y viernes 9:30 de la noche y los días domingos 9 en punto de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Ya saben que los días martes tenemos estudios y devocionales bíblicos sistemáticos y expositivos en base a la palabra de Dios. Los días viernes temas especiales, así que martes y viernes 9:30 de la noche y los días domingos 9 en punto de la noche, reunión de oración. Pues vamos a iniciar, hermanos. Buenas noches, bienvenidos a aquellos que se van conectando. Ya tenemos por ahí a Ulises Muñoz, gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta noche, pues vamos a estudiar, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, lo que hemos titulado La esperanza en la muerte. Y vamos a hablar un poco acerca de esto, hermanos, pero como siempre es importante darles unas sugerencias. Vayan por sus Biblias, ténganlas allá a la mano. Sé que solo vamos a leer un versículo, pero es importante que tengan la escritura ahí junto con ustedes. Igual si quieren traer una libreta, pluma, lápiz, cualquier lugar o cosa que les sea útil para hacer cualquier anotación que ustedes crean pertinente, pueden tener una nota adhesiva y pegársela a su Biblia, siguiendo algún comentario o un marcatextos quizás. Lo que ustedes gusten, hermanos. Igual, inviten a sus familias. Eso sería muy hermoso, que invitaran a sus familias a ver esta transmisión junto con ustedes. Y bueno, hermanos, pues aprovechar a tener ustedes ahí en casa un momento devocional con sus familias y ser edificados todos nosotros en esta noche por la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, pues como siempre les agradeceríamos mucho si nos ayudan por favor a compartir esta transmisión en vivo con el único objetivo de poder alcanzar a más personas con la palabra del Señor. Dicho eso, pues vamos a iniciar, como siempre aclarando que hoy vamos a estudiar Tesalonicenses, lo cual es una carta paulina, una epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica después de Cristo. Y eso no quiere decir que sean única y exclusivamente las palabras del apóstol Pablo. Debemos de entender y creer la inspiración de las Escrituras, la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, Dios por medio del Espíritu Santo inspirando a aquellos hombres que escribieron lo que está escrito. Por lo tanto es la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:16. Que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Por otro lado, tenemos también que la escritura nos dice que es la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es perfecta de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es perfecta. Y no contiene error alguno. La Biblia es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna, cristocéntrica y la escritura es suficiente para todo. Gloria al Señor por la palabra. Pues vamos a iniciar ya, hermanos, dicho eso, con el estudio que hemos traído preparado esta noche. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, fíjense lo que dice. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y hay dos palabras muy importantes que vamos a enfatizar y señalar en esta noche con este versículo 13 que hemos leído. La primera va a ser, vamos a volver a leer el versículo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Vamos a señalar y hacer énfasis en esas cuatro palabras de 1 Tesalonicenses 4:13. Los que duermen, no se entristezcan, aquellos que no tienen esperanza y que no ignoren, los hermanos. Cuando leemos a primera vista este pasaje, hermanos, puede causarnos a lo mejor alguna confusión o no podemos entender simplemente de lo que nos está hablando, pero es bastante glorioso, hermanos, el mensaje que se nos transmite aquí. Por eso hemos titulado este estudio La esperanza en la muerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, mucha gente suele decir hoy en día que solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Solo tienes una vida, solo vives una vez. Y muchas veces la gente suele usar esta frase para justificar y decir: vive como quieras. Aprovecha la vida, disfruta, ve a fiestas, prueba drogas, alcohol, mujeres, etcétera, etcétera. Vive la vida, porque solo se vive una vez y si no lo aprovechas y si no pruebas y si no disfrutas, pues se te va la vida y no habrás hecho nada de lo divertido que nos ofrece este mundo. La realidad, hermanos, es que efectivamente solo se vive una vez. Pero la manera en la que nosotros vivamos esa única vida determinará nuestra eternidad. Y no estamos hablando de una vida temporal como la que tenemos en esta tierra. Yo ahorita tengo 20 años, hermanos, pero eso no quita que yo mañana pueda morir. O sea,
no lo digo como algo malo o como, ay, me quiero morir. No lo digo en ese sentido. Pero hermanos, nadie de nosotros tenemos la vida comprada o asegurada. Yo ahorita estoy vivo. Yo al rato voy a cenar, voy a ir a descansar y a lo mejor en la noche muero. No lo sé. Nadie tiene la vida comprada. A lo mejor mañana me ocurre un accidente y muero, a lo mejor algo pasa y muero, o sea, y así como yo estoy poniendo mi propia vida de ejemplo, también la tuya. Dios no lo quiera, mi deseo no es que mueras, pero quiero que entiendas que la vida humana y temporal no la tenemos nadie de nosotros comprada. Se puede terminar en un instante. Dice Santiago que la vida es como niebla, que de repente se aparece y ¡pum!, de repente ya se esfumó. Entonces, sí, solo se vive una vez, pero la manera en la que nosotros vivamos esa vida aquí en esta tierra determinará nuestra vida eterna. Y la vida eterna, volvemos a hacer énfasis, es una vida eterna. O vas a pasar una eternidad en el paraíso, en el cielo con el Señor, o vas a pasar una eternidad en el infierno, atormentado, junto a Satanás. Entonces es necesario entender que lo que hagamos en esta tierra, algún día daremos cuentas de eso a Dios. Dice Hebreos, ¿no? Hebreos 4 dice, entendiendo delante de quién tenemos que dar cuenta. Vamos a leer el texto, hermanos, para no decirlo mal y poder tener la idea clara. Dice el versículo 13 de Hebreos 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice la palabra de Dios que es necesario, dice el libro de Corintios capítulo 10, dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, tanto justos como pecadores. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque está establecido, dice también la Escritura, que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Entonces, hermanos, en medio de toda esa situación que estamos comentando, puede haber desesperanza. Porque si tenemos asegurado, que la vida solo se vive una vez, totalmente, la vida solo se vive una vez, pero así como tenemos eso seguro, también tenemos seguro que la muerte es segura. La muerte no es una historia, la muerte no es una fantasía, la muerte no es un cuento de hadas, la muerte no es un cuento que contaban los abuelos para asustar a sus nietos, no, la muerte es real y puede ocurrir en cualquier momento. Ahorita estás vivo, pero ¿quién te garantiza que mañana no vas a estar muerto? Repito y reitero, no es mi deseo, Dios no lo quiera, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Por ejemplo, ahorita lo que sucedió en Turquía y en Siria, estos terremotos tan terribles que ya tienen un saldo de más de 22,000 personas muertas, ¿tú crees que esa gente, el terremoto fue en la noche, ¿tú crees que esa gente se fue a dormir a sus camas pensando en que su casa, su edificio les iba a caer encima y ahí se iban a quedar muertos? Para nada. Y pasó. La muerte todos la tenemos asegurada. Y ahora, ¿cuál es la esperanza en medio de la muerte? Como todas las cosas, la esperanza es Cristo. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, Pablo dice, yo no quiero, hermanos, no queremos nosotros no queremos como sus hermanos, como iglesia, como parte de ustedes, no queremos que ignoren, o sea, desconozcan, no lo sepan. Una definición, vamos a llamarle ambigua de lo que es la palabra ignorancia es desconocer, no saber. Como si yo te digo, ¿sabes cuándo es cuándo fue el año que inició la revolución industrial, la primera revolución industrial? No, hermano, lo ignoro. ¿Sí me entiendes? Lo desconozco, no lo sé. No conozco ese dato, no conozco, no sé esa información. Entonces Pablo dice, hermanos, yo no quiero que ustedes lo ignoren, no quiero que ustedes lo desconozcan, no quiero que ustedes no lo sepan, no quiero, hermanos, que vosotros ignoréis. ¿Acerca de qué? Acerca de los que duermen. Y cuando la Biblia dice de los que duermen, en esta parte nos está hablando de muertos. Y no nos está hablando de muertos espirituales. Ahorita no estamos hablando de muertos espirituales, como por ejemplo Efesios 2. Efesios 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, efectivamente. Y ahí nos estamos refiriendo a una muerte espiritual. Pero cuando nos dice aquí duerme, es como cuando varias veces en la Biblia, cuando se refería a una persona que había fallecido, dice, y durmió con sus ancestros. Y durmió
con sus padres. Y así nos dice, porque esta palabra de dormir aquí nos está simbolizando una muerte, repito, no espiritual, sino física. Nos está hablando de una persona muerta. Entonces cuando aquí nos dice, hermanos, Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, acerca de los muertos. ¿Qué es lo que no quiere Pablo que ignoremos? Hermanos, tenemos que entender algo. Dios es real. Su palabra es verdad. Y Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está. Dentro de lo que Dios dice en su palabra, tenemos que definir que la vida es real. La vida temporal es una existencia real. Aquí estamos en esta tierra. Pero también la vida eterna. Tenemos que entender que el cielo es real, pero que el infierno también es real. Tenemos que entender que así como Dios es real, el diablo también es real. Y Pablo dice, hermanos, no ignoren acerca de los que duermen. ¿Qué no debemos de ignorar acerca de los muertos? ¿Ok? Dice la palabra, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona muere, ¿cuál es el sentimiento común? ¿Cuál es el sentimiento frecuente cuando tú vas a un funeral, cuando tú vas a un velorio, cuando tú vas a acompañar a una familia que ha perdido a su ser querido, que falleció el abuelo, que falleció la abuela, que falleció el padre, les falleció un hijo, falleció su esposa? ¿Cuál es el sentimiento? Tristeza, dolor. Ese es el sentimiento, desconsuelo, dolor, tristeza. Y Pablo dice, hermanos, cuando nosotros como cristianos hablamos de la muerte, es necesario que ustedes no ignoren lo que la muerte significa para el cristiano. Es necesario que ustedes no desconozcan lo que verdaderamente la muerte significa para el creyente. Para que no estén tristes, hermanos, como aquella gente que no tiene esperanza. Porque hoy en día, hermanos, tú miras el mundo que nos rodea, tú ves a los inconversos, a los que no creen en Dios, a los que no son regenerados, y cómo viven. Viven sin esperanza. Pueden estar aparentemente felices, pueden sonreír, pueden disfrutar del placer que el mundo y el pecado les genera, pero verdaderamente viven sin esperanza. Viven sin esperanza. No tienen esperanza. Si tú les preguntas, oye, ¿tú crees en el cielo? Sí. ¿Y también crees en el infierno? Sí, también. Ok, y si tú hoy murieras, ¿qué pasaría? Intenta un día hacerle una pregunta así, con mucho respeto, a una persona inconversa. Y vas a ver cómo no tienen esperanza. No tienen esperanza. Ellos confían en carros, aquellos en caballos, ponen su esperanza en sus fuerzas, en su inteligencia, en su trabajo, en sus amigos, en su familia, en su esposa, en sus hijos, en su dinero, en su posición económica, en su salud, en sus servicios públicos, en que tienen seguro de auto, seguro de vida, seguro de esto, seguro su casa, porque si su casa se incendia, tiene seguro su casa, sus pertenencias tienen seguro, y como sus pertenencias tienen seguro, pues tienen esperanza en eso, en que si se las roban, pues va a haber una reposición de los daños, y ponen su esperanza en eso. Pero cuando todas esas cosas se acaban, entonces ¿dónde queda la esperanza? Cuando el dinero se acaba, entonces también la esperanza se pierde. Cuando el seguro no funciona, la esperanza termina. Cuando no hay salud, la esperanza termina. Cuando tu esposo te deja, tus hijos, tus padres, abuelos, la esperanza termina. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces es necesario entender, hermanos, que no debemos de ignorar acerca de la muerte, acerca de los muertos, como para que no nos entristezcamos, como aquellos que no tienen esperanza. Sí, hermano, es cierto. Cuando tú y yo asistimos a un funeral, no vamos a decir, bueno, la escritura dice que no ignoremos, sino que no nos entristezcamos, y te pones a contar chistes en el funeral y te pones a echar carcajadas en el velorio. No, 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 hermanos, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy expresando que seamos seres de palo o como si fuéramos madera, que no sintamos nada, que no sintamos dolor, que puede morir alguien y tú totalmente insensible e inhumano no sientes dolor, dices no pasó nada, no hay problema, porque la escritura dice que no nos entristezcamos acerca de los que duermen. No, tampoco me estoy refiriendo a eso, hermanos. Es natural, somos humanos, tenemos emociones, sentimientos que además de todo fueron puestas por Dios. Es natural que nos sintamos tristes en un momento de dolor ante la pérdida de un ser querido. Es natural. Y cuando asistimos a un velorio, un funeral, aunque no sea nuestro pariente, también sentimos dolor por ver a la familia.
y no nos ponemos a carcajearnos o a echar chistes en el velorio, en el funeral, o a poner videos de risa en el celular. No, sentimos dolor, sentimos tristeza. Es natural y está bien. ¿Por qué? Porque la escritura misma nos dice, ¿no? Mejor es estar en la casa de luto que comer en el festín. En un festín, ¿qué haces? Estás alegre, estás feliz, estás gozoso, estás de fiesta. Y en una casa de luto, ¿qué estás? Estás triste, estás desconsolado, estás pensativo, meditas las cosas, piensas en la vida. Entonces, es mejor estar en casa de luto. ¿Por qué? Porque cuando ves y presencias de cerca la muerte, eso te lleva a reflexionar. El libro de los Salmos lo dice: enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos sabiduría al corazón. Pablo mismo lo dice, ¿no? Andad como necios, hermanos, andad como sabios, perdón, no como necios, hermanos. Caminen con sabiduría en este mundo, en esta tierra, no como necios, no. Anden sabiamente, hermanos. Ahora, terminando pues el punto, no se trata de que no nos entristezcamos, como lo decía, sino que entendamos, hermanos, nuestra esperanza en la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un hermano en Cristo muere y un hermano parte, como lo que nos está hablando aquí Pablo a la iglesia de Tesalónica, hermanos, no ignoren acerca de los que duermen. Y Pablo se puede estar refiriendo a un hermanos en Cristo que han fallecido dentro de la iglesia. Dice, hermanos, no ignoren acerca de ellos para que no se entristezcan en gran manera, sino como aquellos que no tienen esperanza, sino que encuentren un consuelo. ¿Y cuál es ese consuelo? ¿Cuál es esa esperanza en medio de la muerte? Porque cuando hablamos de la muerte no se nos viene para nada de una manera natural y lógica, no se nos viene la idea de esperanza. Si tú le preguntas a alguien, piensa en la muerte, y le dices, ¿en qué piensas? ¿Qué idea, qué pensamiento, qué sentimiento se te viene cuando piensas en la muerte? Te van a decir dolor, tristeza, desesperanza, angustia, incertidumbre. Pero cuando nosotros como cristianos pensamos en la muerte, tenemos que entender que la muerte, para el creyente, es una gran esperanza, hermano. ¿Por qué? Porque cuando un hermano en Cristo muere, nuevamente, no estamos ahí todos insensibles, como yo soy de palo, yo soy una piedra, a mí no me dolió la muerte del hermano, porque la escritura dice que no nos entristezcamos. No, sentimos dolor, sentimos pena, sentimos tristeza. Yo he perdido hermanos en Cristo, hermanos. Ahora que fue la pandemia de COVID-19, hace ya varios años atrás, 3 años, hermanos, ya en marzo, llegó la pandemia a México, hace 3 años atrás, o 4, no, 3 en el 2020, hermanos. Dentro de nuestra congregación hemos perdido en total a como 5 hermanos en Cristo, hermanos, que partieron por la pandemia. Y causaba dolor en nuestro corazón. Y cuando nos enteramos de la noticia, lloramos, derramamos lágrimas, nos sentimos tristes, nos dolimos. Porque eran nuestros hermanos en Cristo, aquellos a quienes amábamos, parte de nuestra familia. Y ahora ya no estaban. Y sentimos tristeza y dolor. Pero cuando hablamos de los creyentes, esa muerte no tiene como fin dolor y tristeza, sino esperanza. Porque decimos, mi hermano ya terminó la carrera. Está con el Padre. Ya acabó. Está en el paraíso. Su dolor fue quitado. Sus enfermedades fueron quitadas. Ya no hay muerte, ya no hay dolor. Dios ahorita está enjugando las lágrimas de sus ojos. Y esa es la esperanza, hermano, del creyente. La muerte es esperanza para el creyente. Para los que se pierden, hermanos, por eso es que tenemos que predicar. Porque sabemos el rumbo de sus vidas. Pero para los que estamos en el Señor, la muerte es esperanza. Dice la Escritura, hablando acerca precisamente de la muerte, dice Pablo a la iglesia en Filipos, dice, hermanos, para mí el vivir es Cristo. Otra vez volvemos a lo mismo, hermanos, solo se vive una vez. Y la manera en que nosotros vivamos aquí, esta única vida, determinará nuestra vida eterna, determinará nuestro futuro final. Y cuando muramos, pues la manera en la que hayamos vivido en esta tierra determinará eso. Entonces, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Esa debe de ser la manera en la cual todo creyente debe de vivir. Una vida diaria con Cristo, caminando con Cristo, andando con Cristo, satisfaciendo al Espíritu. Para mí el vivir es Cristo. Vivir en esta tierra para mí no es, solo se vive una vez, vámonos a tomar, vámonos a drogarnos, vámonos de parranda, vámonos aquí, allá, vamos a deshacer, vamos a robar, vamos a hacer esto, lo otro. No, para mí solo se vive una vez, efectivamente, pero para mí esa única vez, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo.
Y el morir, hermanos, no es dolor, no es tristeza, no es desesperanza, no es angustia, incertidumbre, dolor, tragedia. No, para mí el morir es ganancia. Es ganancia, hermanos, es mi paga, no, hermanos. Si ahorita tú me preguntaras, hermano, y te lo voy a decir con sinceridad, si me preguntaras, hermano, ¿te gustaría, si ahorita pudieras estar con el Señor ya? O sea, morir y estar con el Señor o seguir en esta tierra. Te voy a contestar de la misma manera que Pablo dijo. Yo preferiría estar ya ahorita con el Señor. No me lo tomes a mal, hermano, no es un pensamiento suicida de que no, Señor, ya quiero morir, mátame, ya quiero morir. No es un pensamiento suicida, no. Yo anhelo ya estar con el Señor, porque hermanos, ¿qué se compara estar con el Señor a estar en esta tierra? Pero, como dice Pablo, por amor de los hermanos, también quiero seguir aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida. Yo sé que Dios tiene un plan con mi vida. Yo sé que Dios quiere que le sirva. Y por eso también quiero quedarme aquí, para cumplir el plan y el propósito y voluntad de Dios. Pero bueno, estar con el Señor, como dice Pablo, es muchísimo mejor. Pero estamos aquí, hermanos, ¿por qué? Porque hay que entender algo, que el decreto de Dios es soberano. La otra vez hablaba con mi familia, con mis padres, y hablamos de eso, ¿no? Y yo les comentaba, antes de venirme acá otra vez a la universidad, yo les decía, Dios, hermanos, en su soberanía, Él ya había decretado el día y la hora, el año, el mes en el cual yo iba a nacer. Así como ustedes, hermanos. Dios dijo el 11 de febrero de 2003 a las 5 de la mañana, porque si no mal recuerdo mi certificado médico dice que nací a las 5 de la mañana. Dice el 11 de febrero de 2003 a las 5 y tantos de la mañana, Pepe va a nacer. Y Dios lo decretó, no ahorita, no hace más de 20 años, que yo tengo 20 años, no. Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Así como lo de ustedes, hermanos. Y de la misma manera, Dios ha decretado el día, la hora y la manera en la cual yo he de morir. Dios lo sabe. Dios tiene mis días en sus manos. Él puede hacer que yo viva, hermanos, otros 80 años más. También Él puede hacer que viva otros 20 años más. Y yo puedo morir a los 20 años. Y yo puedo morir a los 40, a los 60, 80, a los 100 años. Y a lo mejor puedo morir en un accidente. O a lo mejor puedo morir, hermanos, por causas naturales. O a lo mejor puedo morir en un hospital. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Él ya lo ha decretado. Él ya sabe qué día, a qué hora y de qué manera yo he de morir. Y para mí el morir es ganancia, hermano. Es mi pago. Porque imagínate, después de una vida en la tierra, luchando, padeciendo, esforzándonos, permaneciendo, pues en cuanto muramos, pues ya que sufrir, que padecer, que luchar a la gloria con el Padre voy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Como lo dice Pablo, ¿no? Y ese es nuestro anhelo, hermanos. Porque ahorita nosotros, humanamente, somos pecado. Somos pecado. Nuestra naturaleza es caída, es una naturaleza pecaminosa, hermanos. Pablo dice, el pecado que mora en mí. Somos pecado, hermanos. Somos imperfectos. Somos humanos, somos pecadores. Somos viles. Somos corruptos. Somos mortales. Yo ahorita puedo agarrar un alfiler y ¡pum! Enterrármelo en la mano y me va a arder y me va a quemar y me va a doler y me voy a sangrar porque yo soy mortal. Soy corrupto. Soy maldad. Soy pecado por naturaleza, hermanos. Pero nuestro anhelo, hermanos, por eso hay esperanza en la muerte, porque Pablo dice, 1 Corintios 15, dice, cuando llegue aquel día, entonces todo lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corrupto será incorruptible. Y entonces será cumplida la palabra cuando dice sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios, hermanos, porque esta naturaleza caída, depravada y pecaminosa ya habrá sido borrada. Yo soy corrupto y esto corrupto ahora sí se vestirá de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto que no tiene nada de gloria será glorioso porque ahora será con Cristo en su gloria, en su paraíso. Y sorbida será la muerte en victoria.
Hermanos, tenemos que entender algo, el ordo salutis, la cadena de oro de salvación. Fíjate, hermano, vamos a complementar con este texto y con eso terminamos. No sé si te habías percatado de esto que se conoce comúnmente, hermanos, como la cadena de oro de salvación, que es parte del ordo salutis, el orden en el cual Dios hace la salvación en la vida del creyente, porque la salvación de Dios no es nada más, mandemos a Cristo a morir por sus pecados. No, no, no. La salvación no nada más involucra eso. La salvación involucra regeneración, redención, justificación, santificación, glorificación. O sea, la salvación, hermanos, es una obra que dura toda la vida. Sí, yo ahorita ya soy salvo por Cristo, salvo de la condenación, salvo del pecado, y como dice su palabra, ¿no? No hemos sido salvados de la ira, no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. Amén. Pero la salvación no termina hasta el momento en que nosotros morimos, porque es en ese momento en el que Dios nos salva ya de este cuerpo mortal, de este cuerpo corrupto, y nos lleva a su gloria. Fíjate, este texto hermoso de Romanos 8:30 nos habla de la cadena de oro de salvación. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, esto es glorioso, porque Dios nos ha predestinado para salvación, como los dije. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y eso fue la predestinación. Y a los que predestina, Dios llama. Y cuando Dios llama, ¿quién puede resistir a su voluntad? Y en cuanto Dios llama y nuestras vidas quedan rendidas a sus pies, en ese momento Dios nos justifica. Dios nos hace justos delante de Él por medio de la justicia de Cristo que nos es imputada. Y en el momento en que somos justificados, empezamos a ser santificados. Empezamos a vivir una vida de santidad, hermanos. Una vida de santificación. Desde el día que tú y yo fuimos salvos, empezamos a vivir una vida de santificación. Una vida de santificación que no termina hasta que muramos. Yo hoy sigo viviendo en santificación, mañana también, y de aquí a que yo me muera, seguiré viviendo en santificación. ¿Y cuál es el último paso, hermanos? ¿Cuál es el fin de la salvación? ¿Cuál es el último paso de la salvación? ¿Cuál es el fin por el cual Dios nos ha salvado? Después de santificarnos, la Escritura dice: y a los que santificó, a estos también glorificó. Cuando hablamos de glorificación, hermanos, es en ese momento en el que yo muero, y como lo dijimos hace rato, lo corrupto se viste de incorruptibilidad, lo mortal de inmortalidad, se olvide la muerte en victoria, estoy con Dios, estoy en el paraíso, ya, acabé, terminé. Pablo decía, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ya. Mi vida de santificación, porque a pesar de que Dios nos llama santos y nos dice que seamos santos y que nos santifiquemos cada día más, el pecado todavía abunda en nosotros. No podemos eliminar al pecado en su totalidad. Cada día, la Escritura dice, Gálatas 5, se libra la lucha, y también Romanos 8, al principio, entre el espíritu y la carne. Cada día. Por eso es importante la santificación, porque cada día debemos santificarnos más. Pero el momento en que morimos, en ese momento somos glorificados. Ya, se olvida fue la muerte en victoria. Y esa es la esperanza, hermanos, que podemos encontrar nosotros en la muerte. Por eso la Escritura nos dice, 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La muerte, hermanos, es esperanza. Mucha gente lee Apocalipsis y dice: ay, qué miedo, qué terror. ¿Qué sentimiento te produce cuando lees Apocalipsis? No, a mí me produce miedo, me produce temor, me produce pánico. No. Cuando leemos Apocalipsis, lo único que veo yo en ese glorioso libro, para mí, es esperanza. Esperanza de que algún día todo esto terminará. Esperanza de que a pesar de lo que soy, Dios transformará todo eso. Y estaremos para siempre con Él. No solo tú y yo, sino una multitud, Apocalipsis 7, que ningún hombre puede contar. Que ningún hombre puede contar. Como la arena del mar. Ningún hombre puede contar esa multitud. Y ahí estaremos. Y esa es la esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo ya venció. Cristo ya pagó la deuda. Consumado es, Él dijo. Suya ya es la victoria. Y ya, nada más esperamos en el momento en que nosotros muramos, o en el momento en que Cristo vuelva, y estaremos para siempre con Él. La muerte, hermanos, es esperanza.
Pues eso es todo por esta noche. Espero que les haya sido de bendición este estudio bíblico, hermanos. Como siempre, la intención es que ustedes mismos puedan leer las escrituras, pero no solo leerlas, hermanos, sino estudiarlas, analizarlas, examinarlas, rumiarlas, hermano. Medita en la palabra de Dios, como dice su palabra, el Salmo 119, ¿no? Lo dice varias veces. Meditaré en tu ley día y noche, meditaré en ella. Medita en ella, hermano. Y que eso te lleve a memorizarte versículos, hermano. Es excelente, es una excelente práctica, hermanos. Es una excelente práctica, hermanos. ¿Y qué más puedo decirte? Pues que todo ese conocimiento, hermano, te lleve no nada más a leer o escuchar la Biblia, sino a hacerla, a cumplirla. A eso lo comparaba Cristo con un hombre que edifica su casa sobre la roca, al que oye mis palabras y las hace. No seamos pues oidores o lectores de la palabra olvidadizos, hermanos, sino hacedores de ella, que la ortodoxia nos lleve una ortopraxis, que el conocimiento nos lleve una práctica de una teología propia, hermanos, de manera que prediquemos también la Biblia. Y bueno, hermanos, ¿qué puedo decirles? Eh, como Pablo decía, ¿no? Yo sé bien, Pablo escribe segunda de Timoteo, hermanos, que es la última carta que escribe Pablo, justo a punto está Pablo de morir por Cristo martirizado, es la última carta, de hecho, que escribe Pablo, segunda de Timoteo, y dice, hermanos, al principio de la carta, dice, yo sé bien en quién he creído, y que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, sabemos bien en quién hemos creído, y que Él es fiel. Aunque fuéramos infieles, Él siempre permanece fiel para guardar nuestra salvación, nuestro tesoro, nuestra vida para aquel día, hermanos. Gloria al Señor por eso. Pues hermanos, ¿qué puedo decirles? Eso es todo por esta noche. Les pido perdón, hermanos, porque recorrimos la transmisión media hora después. Yo había anunciado que era a las 9:30, hermanos, pero ¿qué creen, hermanos? Como saben ustedes, esta es mi primera semana de clases. Se terminaron las vacaciones de la universidad, ya volví. Por eso es que no es el típico fondo de mi casa, su casa cuando gusten, de libros. Ahorita me encuentro en el sur de la Ciudad de México, donde vivo entre semana por la universidad. Ustedes saben que me mudé al iniciar la carrera, me mudé lejos de mi casa, de mi familia, para estudiar la universidad y ahorita me encuentro aquí, hermanos, en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan. Cuando gusten, hermanos, aquí andamos. Me encantaría poder saludar a alguno de ustedes si en algún momento andan por aquí. Pero bueno, hermanos, ¿qué es a lo que iba? Esta es mi primera semana de clases. Estoy aquí, pues, en la ciudad. Esta es mi casa, hermanos, aquí en la ciudad, cuando gusten igual su casa. Pero a lo que voy, hermanos, es que conozco unos hermanos aquí en la ciudad. Yo los martes siempre me reunía en la iglesia, teníamos reunión siempre los días domingos, como siempre, el culto dominical, pero los días martes teníamos reunión exclusiva de la iglesia para orar, compartir, etcétera. Pero bueno, pues al estar yo acá entre semana, pues yo estoy ajeno a esa reunión. Mis amadas hermanas, Dios sabe cuánto las amo y mis oraciones están con ellos, con mis hermanos de la congregación. Yo me regreso los viernes para estar allá todo el fin de semana, incluyendo los domingos, el día del Señor, en la iglesia. Pero hermanos, el punto es de que conozco hermanos aquí, gloria al Señor, en la Ciudad de México, aquí en el sur igual. Y bueno, hoy tuve la bendición, el honor, hermanos, el privilegio de acompañarlos en su reunión de martes, igual hermanos de iglesia. Me sentí muy amado, muy bien, eh, muy amado por mis hermanos en Cristo. Aunque nunca había asistido a una reunión con ellos, son mi familia, son mis hermanos, somos parte del cuerpo y la novia de Cristo. Y pues estuve con ellos, hermanos. Y pues en lo que venía de la reunión, que está el lugar de aquí como a 20 minutos, entonces en lo que regresaba, la reunión termina a las 9:15 más o menos. Entonces imagínense, 9:15, ¿no, hermanos? Pues en lo que salimos, pues ya 9:30. Entonces, pues bueno, yo creo, hermanos, que vamos a cambiar el horario de los días martes por esa misma cuestión, porque voy a estar acompañando a estos hermanos. Fue una bendición muy grande, hermanos. Les confieso que al principio del el primer semestre, pues yo me sentí muy solo, porque pues todo el tiempo estaba con mi familia y con mi familia en Cristo también. Y bueno, aquí pues yo dije, pues no tengo a nadie, pero gloria a Dios por esos amados hermanos, los amo mucho, me sentí muy amado por ellos, me fue de mucha bendición sus vidas y el estar con ellos. Y bueno, hermanos, pues es importante, ¿no? La comunión y estar con el cuerpo de Cristo. Entonces voy a estar yendo a esas reuniones de oración los días martes, hermanos. Entonces, pues, si les parece bien, podemos tener nuestras transmisiones los días martes a las 10 de la noche o cambiarlas para el día miércoles, hermanos. Puede ser otra opción. Ustedes me indican y lo hacemos, hermanos, ¿ok? Ustedes si quieren compartir alguna opinión, me escriben, hermano, ¿sabes qué? Para mí es mejor el miércoles a las 9:30, como el horario normal,
o hermano, pues el martes a las 10 de la noche. Pero bueno, hermanos, que el Señor les bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el viernes, hermanos, en nuestra transmisión. Vamos a hablar el día viernes, hermanos, 9:30 de la noche. El tema va a ser pláticas profanas, a petición de la hermana Viridiana. Vamos a hablar de pláticas profanas, ese es el tema, en base a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos, y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.